Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Soy María Plaza, fisioterapeuta y profesora de Pilates, y hoy os traigo un pequeño vídeo de fisioconsejos para que podamos entender un poquito mejor qué es el vértigo y qué cosas podemos hacer para solucionarlo. Espero que os ayude. Vamos a por ello. En primer lugar, tenemos que entender bien el concepto de vértigo. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de vértigo? Pues bien, el vértigo es esa sensación de que las cosas a tu alrededor están rotando o que tú estás rotando en relación a tu espacio. Es muy diferente a la sensación de mareo, ya que la sensación de mareo se asocia más a como, por ejemplo, cuando hemos bebido, estamos un poco ebrios, en el que tú sientes una alteración de tu cuerpo en relación al espacio, pero nada se mueve a tu alrededor. Si tú sientes que las cosas se mueven o tú te mueves, eso es vértigo. También es distinto en relación al desequilibrio. El desequilibrio es una falta de capacidad de mantener tu centro de gravedad alineado y eso provoca que tiendas a caerte, pero no sientes que nada se mueve a tu alrededor. Siempre que las cosas se muevan y que roten a tu alrededor es vértigo a lo que estamos haciendo referencia. Y para entender un poquito más el vértigo y cómo nos puede afectar, tenemos que hablar de nuestro sistema de equilibrio. ¿En qué consiste o cómo se constituye nuestro sistema de equilibrio? Pues bien, los tres pilares fundamentales para que nosotros nos mantengamos estables son el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y el sistema visual. El sistema vestibular hace referencia a nuestro oído interno. Es un aparatito que tenemos dentro de nuestro oído que nos informa de en qué posición está nuestra cabeza y hacia qué posición se dirige, adelante, atrás o arriba o abajo, a través de una serie de canales semicirculares y de el sáculo y el utrículo que tiene dentro unos otolitos, que son unas piedrecitas que dan esta información de hacia dónde nos estamos moviendo. Por otro lado, nuestro sistema propioceptivo, que está constituido por todos nuestros ligamentos, musculatura, tendones, es como nuestro aparato locomotor avisa a nuestro cerebro de en qué posición nos encontramos en cada momento. Y por último, el sistema visual, que es la visión. Yo a través de la mirada puedo saber si estoy del derecho, del revés o tumbada. Toda esta información que estos tres sistemas recogen en relación a nuestro entorno la envían a los núcleos vestibulares y estos núcleos vestibulares responden en relación a esa información a través de reflejos que nos permiten mantenernos estables en el espacio. Así funciona nuestro sistema de equilibrio. Y bien, teniendo en cuenta que nuestro equilibrio depende de estos tres pilares de los que hemos hablado, podemos entender que si cualquiera de estos pilares falla y lleva al cerebro una información errónea, nuestro equilibrio se va a ver afectado. ¿Cuáles son las tres principales causas que generan vértigo o desequilibrio? Pues bien, la primera es el vértigo posicional paroxístico benigno, es del que vamos a hablar principalmente hoy y va asociado al fallo del primer pilar. El que falla en este caso es nuestro sistema vestibular, nuestro oído interno. Ahora entraremos un poquito más. La segunda causa más frecuente suele ser la neuritis vestibular. En este caso lo que encontramos es una inflamación que se asocia a una infección vírica o bacteriana, aunque muchas veces es idiopática. Esto quiere decir que no se sabe muy bien el origen, pero nuestro nervio vestíbulo-coclear, que es el que se encarga de coger toda la información de este oído interno y llevarla al cerebro, falla llevando una información errónea y generando este cortocircuito que provoca la sensación de vértigo y desequilibrio y pérdidas de alteraciones de nuestro sistema de equilibrio, de estabilidad. Y por último, el vértigo cervicogénico. Cervicogénico hace referencia a que el origen de este vértigo es nuestro cuello. ¿Cuál es el pilar que falla en este caso? La propiocepción. Como hemos dicho, nuestros ligamentos, nuestras articulaciones, nuestro aparato locomotor lleva información al cerebro para decirle en qué posición estamos. Si esta información que recibe nuestro cerebro de la posición de nuestro cuello es errónea, también podemos encontrar un fallo a la hora de interpretarla y eso se derivará en un vértigo o un desequilibrio, una alteración de nuestro sistema de estabilidad. Además de estas tres causas, hay muchas más causas que pueden provocar vértigo. Sin embargo, la principal y la más frecuente es la primera, el vértigo posicional paroxístico benigno. Y para entenderlo un poquito más, necesitamos adentrarnos en nuestro oído interno y saber un poquito a grandes rasgos cómo funciona. Aquí tenemos nuestro oído interno. Nuestro oído interno está constituido principalmente por tres partes. La cóclea, que es la que se encarga de la audición, en este caso no nos va a aportar demasiado, el sáculo
y el utrículo, que son dos saquitos dentro de los cuales hay como una especie de gelatina y pegaditas a gelatina están los otolitos, que son unas piedrecitas que se mueven en relación a los movimientos de nuestra cabeza, mandando información a nuestro sistema nervioso de hacia dónde nos estamos moviendo. Y luego tenemos los canales semicirculares, que son estos tres canales que veis por aquí y que también tienen dentro una especie de endolinfa, un liquidito que se mueve cuando nosotros nos movemos, aportando información de hacia dónde se mueve la cabeza a lo largo de nuestro día a día y informando a nuestro cerebro. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un vértigo posicional paroxístico benigno o VPPB? Lo que ocurre es que los huesecitos, estos otolitos que hemos hablado, que tendrían que alojarse encima de esta gelatina en el utrículo y en el sáculo, salen de esos dos saquitos y se van a viajar por los canales semicirculares. ¿Qué supone esto? Que cuando yo muevo la cabeza, la información que está dando mi oído interno a mi cerebro está alterada, porque al estar las piedrecitas fuera de su sitio, se mueven en otras direcciones, dando una información errónea al cerebro. Ya sabemos que nuestro cerebro no recibe información solo de un oído interno, sino que recibe información de los dos oídos, recibe información de nuestra visión y recibe información de nuestro sistema propioceptivo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes al jefe y le llegan distintos obreros dándole información diferente, uno le está diciendo que estás girando a la derecha y otro le estás diciendo que estás girando a la izquierda, pues que el cerebro no sabe por dónde va y genera esta sensación ilusoria de movimiento rotatorio a tu alrededor o de ti mismo. Hablando un poquito más de nuestro vértigo posicional paroxístico benigno, para entenderlo el nombre ya nos explica tal cual lo que es un vértigo posicional porque se asocia a cambios de posición, paroxístico porque aparece de repente y benigno porque no va asociado a ninguna patología, simplemente se asocia a este escape de estos otolitos fuera del espacio donde se tienen que encontrar. ¿Qué síntomas nos vamos a encontrar o qué son las principales señales que nos indican que yo tengo este tipo de vértigo? Primero, que se produce un vértigo que puede tener, siempre va asociado a un cambio de posición, pero puede tener una pequeña latencia. ¿Qué quiere decir? Yo me muevo y no directamente me muevo y tengo vértigo, sino que me muevo y entre el segundo cero y el minuto puede aparecer ese vértigo. No necesariamente aparece nada más moverme. Otra cosa súper importante es que nada más me paro, como mucho, ese vértigo va a tardar 60 segundos en desaparecer. Es decir, no se va a mantener en el tiempo. Si yo estoy con este vértigo quieta durante 2 horas, este vértigo no es un vértigo posicional paroxístico benigno, va a venir de otro origen, por lo que es muy importante determinar si se relaciona directamente con el movimiento y si desaparece al pasar un máximo de 1 minuto o si se mantiene en el tiempo independientemente de la posición que tengamos. El vértigo que vamos a encontrar va a depender un poquito de hacia qué canal se van estos otolitos y estas piedrecitas. Pero bueno, no es tan relevante. Lo más importante, si lo queréis saber como curiosidad, es que generalmente se suelen ir al canal circular posterior, semicircular posterior, pero bueno, puede irse a cualquiera de ellos y que asociado a este vértigo vamos a encontrar un nistagmo. Esta es la primera vez que nombramos el nistagmo. Y el nistagmo es un movimiento que no controlamos de nuestro ojo, o sea, nuestro ojo se va a mover de una forma descontrolada en una dirección dependiendo de hacia dónde se hayan ido estos otolitos. No es tampoco muy importante, pero que sepamos que si yo hago un cambio de posición, dentro del primer minuto al cambio de posición aparece el vértigo y un movimiento descontrolado del ojo y como máximo al minuto de tener este vértigo desaparece, estamos frente a un vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Cómo se realiza el diagnóstico para, a pesar de yo tener claro los síntomas, saber si el problema que tengo es este vértigo posicional paroxístico benigno o el origen es otro? En primer lugar, me voy a un profesional, ya sea un otorrino, mi médico de cabecera o un fisioterapeuta especializado en sistema vestibular, porque ante esta patología lo más importante es tener un buen diagnóstico y acorde a eso un buen tratamiento. Sin embargo, para que tengáis un poquito de información, el diagnóstico de esta patología se hace a través de 2 test. Principalmente hay muchos y sobre todo dependiendo de la respuesta que te haya dado el nistagmo y de los síntomas del paciente, tú vas a elegir uno u otro, pero los más comunes que se suelen utilizar para el canal semicircular posterior, que es también el más común, son los test de Discal Pike
y el test de Simon. Si queréis más información me lo podéis dejar por aquí en comentarios y os explico cómo se realizarían estos tests. Aunque recordad, lo más importante para un correcto diagnóstico es ir a un profesional sanitario especializado en ese tema. ¿Qué tratamiento debo seguir si me encuentro ante este problema? Si tengo un vértigo posicional paroxístico benigno, ¿qué debo hacer? Primero un correcto diagnóstico y luego el tratamiento que se sigue son dos pilares fundamentales. Uno, maniobras de reposicionamiento, que lo que permiten o lo que intentan es volver a colocar estos otolitos que se habían escapado del sáculo y del utrículo dentro de su sitio, que se salgan de los canales semicirculares y vuelvan a alojarse en su sitio de origen. De esta manera evitaremos esa información errónea al cerebro y solucionaremos el problema. Una vez solucionado este problema, muchas veces queda un pequeño remanente de este vértigo, esa sensación desagradable. Y para solucionar este problema debemos hacer una rehabilitación vestibular. Esta rehabilitación vestibular se puede utilizar en muchos tipos de vértigos, no solamente en el vértigo posicional paroxístico benigno. Lo que pretende es reeducar estos reflejos que generaba nuestro sistema vestibular para coordinar la posición y el equilibrio cuando se han visto alterados por mucho tiempo. Entonces, cada reflejo requiere de un tipo de ejercicio y de un tipo de pautas para mejorarlos y volver a la normalidad y de esta forma recuperar este equilibrio y esta sensación de normalidad. Es muy importante que la rehabilitación vestibular sea personalizada y acorde a cada uno de nosotros, ya que no todos vamos a tener los mismos problemas. Se basa en el principio de neuroplasticidad, en el que sabemos que nuestro sistema nervioso tiene esa capacidad de adaptarse y de reaprender, a pesar de que en ciertos momentos podamos tener un problema que evite que todas las estructuras funcionen bien, como puede ser un síndrome de Meniere o como puede ser una neuritis alargada en el tiempo. Es muy importante que se adapte a la persona y que lleve un ritmo progresivo, o sea, no a todo el mundo nos va a servir lo mismo, por eso es tan importante tener un buen profesional que nos guíe. Sin embargo, si queréis saber más información sobre distintos ejercicios que nos puedan ayudar a recuperar estos reflejos asociados al equilibrio, dejádmelo en comentarios y os dejo por aquí una serie de ejercicios que nos puedan ayudar. Y con todo esto tenemos un poquito más de información de qué es el vértigo, qué tipos de vértigos hay, cuáles son los más comunes y qué debo hacer si me encuentro en esta situación. Recordar siempre acudir a un profesional sanitario, tanto un médico de cabecera, otorrino, fisioterapeuta especializado para llevar un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento y ante cualquier duda, si os puedo ayudar, aquí me tenéis. Muchos besitos, espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente fisioconsejo.